Lindo barrio este, ¿eh? Soy vendedor ambulante de la zona norte del conurbano bonaerense. Con la mano abierta le tiro un cachetazo. ¿Cómo va, loco? ¿Todo bien? ¡Tomá! Mi táctica es hablarte y escucharte. Si no querés tener problemas, tenés que tener efectivo para cuando te roben. ¿Me pueden ayudar con alguna moneda? Es para comprar leche y comida. Algunos acá lo llaman hot dog. Yo lo que vendo son panchos. Me lo tenés que contar, mi vida, me lo tenés que contar a mí. Portofierro es una historia que nace desde una situación que realmente sucedió. No quiero hacer spoiler tampoco de la obra, pero una situación de un vecino que en un momento determinado tuvo un problema con su trabajo. Sería la historia de Darío Tempori, que es un vendedor de perritos calientes en la calle, y es como este trabajador de las calles de Buenos Aires planta su puesto todos los días y hoy va a contar realmente su historia. Me cansé de caminar mirando para atrás. Dije, nada, boludo, ¿qué estás diciendo? ¿De verdad nos vamos a pelear? Pará, forro, no me pegues. Siempre me gustó mucho escribir. Los que no sabemos escribir, como digo, como en mi caso, muchas veces escribimos como hablamos, ¿no? Y queremos contar una historia y nos dejamos llevar, escribo mucho. Digo, mira, loco, me cobraste una barra de pan de más. Uy, perdóname, ¿qué perdón? ¿Qué perdón? No miro nunca el ticket, una vez que lo miro, ¿me cagás? Lo mismo, se estaban siguiendo los dos mutuamente. Reparte los papelitos a una fila de pasajeros mientras saluda a un joven con una guitarra. Hay que tener escuela, gente, escuela. Y ahí lo pude ver todo. ¿No? Leyendo el texto de Leo, que obviamente el referente de María Cárdenas está ahí totalmente, pero creo que también es un poco la manera de hacer teatro de Leo, ¿no? Que es, yo creo que es un teatro también muy argentino. Sí, es más casi llevado a lo cinematográfico, podría decirse, ¿no? De cómo contar la historia. De que el tipo está ahí, está trabajando, le está sucediendo eso ahora. Todo es a tiempo real y este vendedor de perritos calientes te cuenta una historia. De cambiarla por cambiar no más. Miren, lo mejor que tiene el hombre es morirse una sola vez y que no te avisen cuándo. Mi corazón.